Hola, ¿cómo están? El día de hoy trataremos el tema de la expiación, un término que para muchos puede ser desconocido, para otros no, pero vamos a ver la relación, la íntima relación que tiene con nosotros hasta el día de hoy. Vamos a empezar como un recuento rápido desde el tiempo de las 12 tribus de Israel. Como ustedes sabrán, de los 12 hijos que tuvo Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Pero ahí la particularidad es que uno de los hijos de Jacob, que era José, fue emperador de Egipto porque lo vendieron y bueno, ya saben cómo llegó, por obra de Dios, llegó hasta ese puesto. Y estando ahí, en ese puesto, pues él ayudó mucho a Egipto y un tiempo de hambruna hizo que él conociera a sus hermanos y luego cuando él ya se dio a conocer a sus hermanos, pues les dijo a sus hermanos, le dijo a Jacob que vengan a Egipto y lo que parecía un final feliz, pues aparentemente ahí quedó y todos felices. Pero pasó el tiempo y luego José murió. Y todo el pueblo de los que habían llegado a Egipto, pasó que los cogieron de esclavos. Y así pasaron años, hasta que apareció la figura de Moisés. Cuando Moisés, de la misma forma, Dios lo llamó para justamente liberar a este pueblo oprimido por los egipcios, este pueblo que trabajaba para los egipcios. Dios los llama para un propósito. Y siempre hemos escuchado que se dice, Dios llamó al pueblo o Dios liberó al pueblo de los egipcios. Y si bien es cierto, físicamente se ve eso, pero ¿cuál fue el propósito? ¿Qué quería Dios de ese pueblo? Vamos a verlo en Éxodo capítulo 4, versículo 23. La intención de Dios, ¿para qué quería Dios sacar a ese pueblo de Egipto? Dice, yo te ordeno, deja salir a mi hijo. Dios se refiere a ese pueblo como mi hijo. Deja salir a mi hijo para que me dé culto. Pero si te opones a dejarlo salir, yo mismo daré muerte a tu hijo primogénito, hablándole al faraón. Pero des en cuenta, déjalo salir para que me dé culto. Entonces desde ahí vamos viendo la primera idea de que Dios quería un pueblo que le dé culto. Se va tomando forma el hecho de que si alguien tiene un Dios, pues a ese Dios se lo reconoce como Dios y se le da culto. Uno se somete a eso que uno le llama Dios. Sea lo que uno considere Dios, pero uno se somete a eso. Si tal vez ciertos pueblos que fuera del cristianismo tienen culto, ellos hacen un gesto, una actividad hacia un Dios que ellos determinen que es. De la misma manera, nuestro Dios exigía un culto, pedía un culto, que fue la razón por la cual sacó al pueblo de Israel. De ahí ya vemos que, supongamos en el capítulo 23 del Éxodo, capítulo 24 del Éxodo, dice, luego Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose temprano por la mañana construyó al pie de la montaña un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y que inmolaran novillos como sacrificio de comunión en honor al Señor. Entonces se va viendo de que ¿cuál es el culto? Primero pedía un culto y ya va tomando forma el culto. Y ese culto decía que en un altar aún deben ofrecer sacrificios y esos sacrificios involucraba, en este caso un novillo, un cordero, y
justamente en el Éxodo nos da detalles de ese cordero, que debe ser sin mancha, que debe ser sin defectos. Entonces, ese cordero iba a formar parte del culto principal. ¿Para qué? Para que la sangre de ese cordero sea ofrecida como sacrificio a Dios. Pero todo lo que va determinando es que en ese cordero el pueblo depositaba sus pecados. Es decir, el cordero representaba el pecado. Y matar al cordero y enseñar su sangre era la señal de que esos pecados ya estaban terminados. Ese cordero nos representaba al pueblo, moría, entonces morían los pecados. Y poco a poco, cuando vinieron los 10 mandamientos, que fue el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, luego Dios le manda a hacer el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza se depositó pues los 10 mandamientos. Luego se manda a hacer un culto, pero ya estando el arca de la alianza, en donde de la misma forma Dios pedía un cordero para que en el arca de la alianza se regara la sangre. Mientras que todo el pueblo estando fuera, el sumo sacerdote era el único que podía realizar el gesto de llegar hasta el arca y derramar esa sangre ahí. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo, de lo cual solamente el sumo sacerdote era el que hacía ese gesto. Y el pueblo estaba afuera esperando, ¿qué cosa? Que el sumo sacerdote venga y dijera: Dios perdonó nuestros pecados por el gesto de esa sangre. Entonces esa sangre lo que hacía que era expiación por los pecados del pueblo. Es decir, Dios se olvidaba de los pecados del pueblo porque el sacrificio de ese cordero representaba la muerte del pecado. Y pues para el pueblo, decía, se alegraba porque en el momento que el sumo sacerdote estaba dentro, el pueblo estaba afuera, no sabía qué pasaba. Luego el sumo sacerdote hacía sonar algo que se llamaba el shofar, que era como una trompeta. Esa trompeta era la señal de que terminó la expiación y salía el sumo sacerdote y ya no había culto en ese momento. Luego el pueblo ya como que se alegraba, suspiraba y así estaba. Pero todos los años, que ese era el día de la expiación, tenía que realizar esa acción. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Claro que había otro tipo de sacrificios que se hacían a diario, pero esos eran como voluntarios del pueblo. Pero el que se hacía obligatoriamente todos los años era el de la expiación. Y siendo así, es lógico pensar de que se hacía el perdón, pero luego el siguiente año otra vez, otro cordero a matarlo. Y si estaba todavía vivo el mismo sumo sacerdote, pues era el mismo. Si no, venía otro sumo sacerdote. En este caso, el sumo sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Y el sumo sacerdote representaba a ese pueblo. Entonces, todo ese culto es la adoración, el acto de adoración a Dios. El sacrificio es el acto de adoración a Dios por excelencia. Yo puedo determinar que adoración es muchas otras cosas, pero el acto de yo reconocer que es Dios, en el Antiguo Testamento, Dios pedía y dio indicaciones de un acto de sacrificio que representaba la adoración del pueblo hacia Dios. Y mediante esos sacrificios siempre fueron signos visibles que el pueblo de Israel se daba cuenta: yo le estoy ofreciendo esto a Dios, a nuestro Dios, y él aceptaba ese sacrificio. Ahora, ya en el Nuevo Testamento,
Pues cuando viene Jesús, parte de el hecho de cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ahora Jesús va a ser el Cordero a reemplazar los corderos que hacían año a año. Y Jesús, con su muerte, pues realiza la acción del sacrificio. Y siendo así, tenemos que ya no se necesita de más corderos, sino que Jesús ya viene a ser el cordero que definitivamente quita el pecado del mundo. Vamos a leer algunos fragmentos de Hebreos del Nuevo Testamento que habla de esta comparación. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Dice, también la primera alianza tenía normas para el culto y un santuario terrenal, porque se había construido un tabernáculo. Un tabernáculo era, digamos, como una tienda, y dentro de la tienda había secciones donde en la principal, que era el lugar santísimo, estaba el arca de la alianza y estaba separado por un velo que inicialmente no estaba, sino que por las transgresiones del pueblo de Israel, Dios en su momento mandó a poner un velo como que representaba la separación, y solamente con el sumo sacerdote es que era el tema del sacrificio. Entonces, ¿dónde me quedé? Porque se había construido un tabernáculo con una primera estancia llamada el Santo, donde se encontraba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Detrás del segundo velo estaba la segunda instancia llamada el Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza, totalmente recubierta de oro, en la que estaban la urna de oro con el maná, la vara de Aarón, que habían retoñado, y las tablas de la alianza. Y encima estaban los querubines. Ahora, saltamos al versículo 11, donde dice, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un tabernáculo más que excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre, no de la de machos, cabríos y becerros, entró de una vez y para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna. Entonces Jesús toma dos papeles aquí. En el Antiguo Testamento estaba el sumo sacerdote que ofrecía un cordero, y ahora Jesús es las dos cosas a la vez. Es el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote, y él mismo es el cordero, que en el templo del cielo está ofreciendo su sangre al Padre, para que por medio de su sangre el Padre no vea nuestros pecados. Entonces, eso se llama expiación. Jesús en este instante, desde que murió en la cruz, subió al cielo, Él está ofreciéndole al Padre, presentándole su sangre para que no vea tus pecados ni mis pecados. Él en este momento está en la expiación. Nosotros somos el pueblo que está o debería estar en la expectativa de ese momento de la expiación. Veamos a referencia que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 613. Dice, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza, que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, nosotros a veces como que no somos conscientes de que en este instante Jesús está presentándole al Padre su sangre, pero va a llegar el día en donde, como dice en Mateo 25, sonará la trompeta, paralelo a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, y el sumo sacerdote, así como salía
del lugar santísimo, cuando suenen las trompetas para el fin de los tiempos, será la señal de que Jesús salga del templo del cielo y ya no habrá expiación por los pecados. Se acabó la expiación de los pecados. Y ya comienza Dios, como ya no está la sangre de Jesús ofreciéndose, Él ya ve cómo va a estar el mundo en realidad, donde comienza el juicio. Entonces finalmente uno tiene que, puede ser que ya todo esto lo sabíamos, pero a veces como uno se pone a reflexionar y realmente uno debería sorprenderse cada día de lo que está pasando en este instante. Es por eso que cuando tú vas a misa, no es que recuerdo que Jesús murió. No, yo participo de esa expiación que está haciendo Jesús. El sacerdote en la misa, él está ofreciéndole al Padre, ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre de Cristo. Es el único sacrificio que actualmente Dios acepta. Dios no acepta otro sacrificio. Lo único que Dios acepta es el cuerpo y la sangre de Jesús, que el sacerdote, en representación nuestra, le ofrece al Padre. Entonces, nosotros tenemos como que ser un poquito más conscientes de que cuando tú vas a misa, cuando yo voy a misa, yo soy parte de ese culto, de esa continuación del culto, de como inicialmente era una prefigura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya es una realidad, pero yo ya me conecto con lo que está pasando en el cielo. Y me recuerdo las palabras que todos repetimos o escuchamos repetir en la misa cuando el sacerdote, todos estamos sentados y el sacerdote se levanta y dice: orad, hermanos, para que este sacrificio, se está refiriendo el sacrificio de Jesús, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y nosotros qué respondemos? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Lo que nosotros repetimos y repetimos y repetimos y a veces ni nos ponemos a pensar. Pero si nos pusiéramos a analizar las palabras de la Santa Misa, todo el tiempo es un sacrificio. Todo conlleva a que yo le voy a ofrecer, el sacerdote le va a ofrecer a Jesús, al Padre, y yo estoy a la expectativa, preparándome inicialmente con la lectura de la palabra, y de la misma forma yo luego participar de esa comunión. Y es realmente grande la acción que nosotros hacemos, pero al mismo tiempo es triste que muchos vayamos y no sabemos a lo que vamos a la misa. Porque si nosotros supiéramos o nosotros fuéramos conscientes, pues diríamos a la gente que corra a la misa. Para terminar, vamos a continuar solamente para hacer el paralelismo de lo que hacían en el Antiguo Testamento, lo que leímos en el capítulo 23, cuando decía que se le ofrecen novillos como sacrificios. En Éxodo 24:6, continuando, dice: entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos recipientes, la otra mitad la vertió sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, que respondió. Se den cuenta cómo me van a decir que no se parece a la misa eso. Un altar, un sacrificio, lectura, el pueblo responde. A continuación tomó Moisés la sangre y la roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza. De la misma forma que el sacerdote repite las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo: esta es la nueva alianza. Lo que les estoy leyendo en el Antiguo Testamento, ¿no? Luego subieron Moisés y Aarón y los 70 ancianos de Israel y contemplaron al Dios de Israel. Cuando levanta el sacerdote la hostia consagrada, el pueblo contempla a Jesús, a nuestro Dios. Después comieron y bebieron. Entonces, los elementos, el altar, el sacrificio, la lectura, el contemplar, el comer, el beber, todos son elementos que todos podemos participar
y puede ser que muchos participemos, pero a veces por no valorar lo que tenemos, no lo disfrutamos tanto. Entonces sería una buena razón siempre, cada vez que vamos a misa, pensar, yo voy a ofrecerle un culto a mi Dios. Y ese culto es el sacrificio que hizo Jesús. Es decir, el sacerdote le va a ofrecer a Jesús y yo voy a estar a la expectativa. Yo soy parte de ese culto. Y esa es la verdadera adoración. Entonces, si tú y yo estamos en la Iglesia Católica, que es la única iglesia que hace un sacrificio, porque les pregunto, los evangélicos no creen que está el cuerpo y sangre de Cristo. Los testigos de Jehová no creen en lo que comen, el pan que comen es el cuerpo y sangre de Cristo. Ninguna otra iglesia cree eso. Por lo tanto, ellos no pueden ofrecerle a Jesús como tal. La Iglesia Católica es la única que cree que Cristo está presente en el pan y el vino. Pero ahí está Jesús. Y le ofrece eso a Dios. Sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo, en este caso ya no hay sangre, porque por ahí me pueden decir, ay, ¿por qué no matan a nadie si es sacrificio? Pues acuérdense, según Hebreos también nos dice que el sacerdocio de Cristo es como Melquisedec, y el sacerdocio de Melquisedec es de pan y vino. Pero el sacrificio, lo que se ofrece, es el cuerpo y sangre de Cristo. Y la Iglesia Católica es la única que hace un sacrificio. Y ese sacrificio es adoración. Así que si quieres adorar a Dios, pues tienes que ir a misa. Si te vas a otros grupos, saltarás, brincarás, te pararás de cabeza, todo. Pero lamentablemente esa no es la adoración por excelencia. La adoración por excelencia es el sacrificio. Como fue en el antiguo, como Jesús los dejó en el nuevo. Y como hasta la eternidad tenemos que seguir haciéndolo. Bueno, espero haber colaborado un poco con la información y que podamos reconocer un poquito más a Jesús presente en la misa y obviamente poder participar de este sacrificio. Les agradezco mucho, nos vemos en el próximo video. Chao.